Ya. Bien, buenas tardes y bienvenidos a su clase del 6 de noviembre del 2023, su clase de físico-química. Entonces, nosotros habíamos estado trabajando y revisando conceptos. Obviamente, a inicios de esta clase que se pensaba que no iba a estar programado en plataforma de Zoom, ¿no? Como tal. Se pensaba que era necesario que ustedes estén acá 100% presencial. Entonces, sin embargo, como hoy tengo yo en definitiva clases presenciales, esta clase la estoy haciendo desde acá, desde la universidad. Entonces, los lunes siempre vamos a revisar conceptos y el día jueves haríamos los problemas como tal. Entonces, en ese contexto, nosotros la última clase, antes del feriado, estábamos revisando lo que era el concepto de calor específico. Y hoy vamos a seguir hablando de ese tema y vamos a analizar lo que es el proceso de transferencia de energía. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo y tenemos un sistema cualquiera, ¿no? Como tal. Entonces, hay una figurita que quisiera que ustedes compartir en pantalla. Y esa figurita les va a mostrar un cuerpo con un sistema próximo y vamos a analizar la diferencia de temperatura que hay entre los dos. Y ya vamos a ver el por qué. Bien. Entonces, nosotros tenemos que el calor, en términos generales, es un proceso. Y en otra clase habíamos nosotros hablado que el calor como tal es una parte del concepto de energía. Y que por supuesto existe la transferencia de calor. A ver, permítame. Existe transferencia de calor cuando nosotros tenemos un lugar determinado y en este lugar están diferentes cuerpos de materiales también diversos, ¿no? Y habíamos hecho una apreciación de que la temperatura no es lo mismo que el calor. Entonces, si nosotros tuviésemos que comparar, el calor normalmente obedece a, a la transferencia de energía como tal. Y esta transferencia de energía está relacionada entre el cuerpo y el ambiente. Ustedes ahí ven en pantalla, confirmen que pueden ver la pantalla. Confirmen, jóvenes, si pueden ver la pantalla que está proyectándose Sí se ve. ya, que se está proyectando un cubo de hielo con una lata de cola, con cola. Sí, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, ¿cuál es la razón de ser que les estoy proyectando esas dos imágenes? La del hielo con la de la lata de la cola.
Porque nosotros tenemos siempre cuerpos a diferentes temperaturas. Siempre. No hay dos cuerpos, aun cuando sean de la misma categoría y del mismo material, que tengan la misma temperatura o que esté idéntica la temperatura. Hay excepciones, hay importantes excepciones si es que fuese el caso de tenerlos en un ambiente a los dos cuerpos con el mismo material y los tengamos aislados del entorno. Entonces, si eso sucediese bajo condiciones experimentales en las cuales mantenga la temperatura para esos dos cuerpos, ahí podemos decir que los dos cuerpos tienen la misma temperatura. Pero caso contrario, si no hay ese cuidado experimental o esa seguridad experimental, no podemos afirmar que dos cuerpos tengan la misma temperatura. Entonces, hay un concepto nuevo que introducí que tiene que ver con la energía interna. Y esto un poco explica por qué los cuerpos pueden registrar diferentes temperaturas. Entonces, la energía interna puede aumentar o puede disminuir o está ligado a la transferencia de calor. Entonces, los sistemas normalmente, como les mencioné, son sistemas térmicos y cada sistema tiene su energía interna, que también se le puede llamar energía térmica. Entonces, la energía interna de todos los sistemas o de un sistema en general es proporcional a la temperatura. De manera tal que cuando dos objetos o dos cuerpos se ponen en contacto y estando, como explicaba, estos dos cuerpos a diferente temperatura, se da el fenómeno de la transferencia de la energía. Entonces la energía se transfiere siempre del cuerpo más caliente hacia el más frío. Pero, cuando estos cuerpos se juntan, llegan o requieren llegar a un equilibrio térmico. Otro dato importante. No hemos hablado aquí de que sobre los cuerpos se ejerza ningún tipo de trabajo, ni que tampoco haya una fuerza adicional o haya por ahí un mechero que los esté calentando. Nada de esas situaciones se está tocando acá. Solamente acá se está haciendo referencia a que hay dos cuerpos y estos cuerpos siempre va a existir una transferencia de energía del cuerpo más caliente hacia el más frío. ¿Qué pasa en su figurita? Ahí tienen ustedes la lata con cola y el hielo. Y entonces, la lata de la cola, que está representado con las siglas T1, la temperatura de esa lata con cola es mayor que la temperatura del hielo, que está representado por las siglas T2. Entonces, el T1 es mayor que el T2. La temperatura de la lata de cola es mayor que la del hielo. Entonces, siendo así, el calor no es otra cosa sino una energía que se transfiere espontáneamente, pero se requiere tener diferentes temperaturas. Les decía que podemos nosotros imaginarnos que el calor es como
tener una autopista llena de vehículos. Entonces, obviamente los vehículos corren en la autopista. Y estos vehículos van cada uno de ellos almacenando su propia energía en este gran sistema que es la autopista. Entonces lo mismo sucede con los cuerpos. Alguien va a decir, oiga, pero y esa lata con cola, ¿cómo puede almacenar energía interna? O el hielo en sí, ¿cómo puede almacenar energía interna? La respuesta es muy sencilla. Recuerde que todos los materiales, todos, los inertes, hablo de los inertes porque esos son los más difíciles uno de pensar o de imaginar. Porque como no tienen vida, uno piensa simplemente, pero el material no tiene vida, entonces no tiene por qué acumular ningún tipo de energía. Y no es así. Todos los materiales tienen, recuerden ustedes que tienen moléculas y tienen átomos. Caso contrario, no se pudieran visualizar frente a nuestros ojos y peor materializarse. Entonces, la materia tiene diferentes estados. Eso ya ustedes lo conocen. Y para ser más exactos hacia dónde voy con el comentario, por ejemplo, tenemos los gases, ¿no? Y el gas también tiene moléculas. Y estas moléculas son las que se asemejan, yo les hablaba de un sistema de una autopista en donde estaban los vehículos moviéndose. Pues estos vehículos en movimiento son los átomos. Entonces, cada átomo se mueve permanentemente. Y ese movimiento es el que implica la acumulación de la energía interna. Entonces, en el caso de la lata con cola y del hielo que ustedes ven en la pantalla, hay ahí hay transferencia de energía. Y esa transferencia de energía llega a un punto en que necesita equilibrarse o se equilibra como tal. Y ahí es cuando la temperatura entre ambas partes es la misma. O sea, es el proceso de la transferencia de energía o de calor que cuando termina ese proceso llega al equilibrio térmico. Hay otros ejemplos un poco más sofisticados en los cuales se explica que, por ejemplo, y ahora pensemos en el ambiente, ¿no? En el ambiente y un cuerpo cualquiera. Entonces, cuando la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura del cuerpo y está en contacto ese cuerpo con el ambiente, pues ahí entra la transferencia de energía. Y entonces el momento en que hay una transferencia de el cuerpo que tiene mayor energía al que tiene menor energía, se llega a un equilibrio. Entonces, hay mecanismos de transferencia de energía. ¿Y cuáles son los mecanismos? Primero, la conducción del calor. Ese es uno de los mecanismos. Entonces, la conducción del calor
ocurre cuando tenemos dos partes y estas se mantienen a diferente temperatura. Pero si estos materiales o estas partes de estos materiales se unen, ahí se produce una transferencia de energía por conducción. Otro proceso u otro mecanismo es la convección del calor. Y la convección del calor, en cambio, se produce cuando el fluido circula a través de la diferencia de temperatura. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el caso de los calentadores en las habitaciones. Entonces, el aire del calentador se calienta y sube la temperatura. Y en cambio, el aire frío, en cambio, empieza a bajarse como tal. Entonces, ese es un proceso de convección del calor. El tercer mecanismo de transferencia del calor es la radiación térmica. Entonces, la radiación térmica, en cambio, se produce cuando el calor se establece entre los cuerpos, pero la diferencia de los otros mecanismos es que no están en contacto. ¿Dónde tenemos un caso de radiación térmica? Por ejemplo, el Sol, ¿no? El Sol y los planetas del sistema solar. Hay transferencia de energía, ¿cómo no? Pero el Sol no está pegado de cada uno de los planetas. Simplemente el Sol a los kilómetros de distancia que está como tal, transfiere su energía hacia cada uno de los planetas del sistema solar, incluido la Tierra. Entonces, en resumen, señores, hay tres mecanismos de transferencia de calor. El primero es a través de conducción de calor. El segundo es la convección de calor. Y el tercero es la radiación térmica. Yo les había hablado hacia varias clases atrás de un valor equivalente. Entonces, yo esto les había pedido que anoten el valor equivalente mecánico del calor. Entonces, una kilocaloría es igual a 4.186 julios. Entonces, este es el equivalente mecánico de calor. Y ya aquí sí tocamos el concepto o involucramos el trabajo. Porque este equivalente mecánico del calor no es otra cosa sino el trabajo que se necesita para producir los mismos efectos que la transferencia de calor. Esta conversión la vamos a usar, de aquí en adelante. Y también vamos a usar la siguiente nomenclatura. Entonces, la U como tal es la simbología que vamos a emplear para la representación de los valores de energía potencial gravitacional o la energía interna.
El delta U es los cambios de energía interna. Habíamos nosotros revisado también el concepto de calor específico. Entonces, el calor específico es la cantidad de energía que se necesita para ser transferida a 1 kilogramo de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. Entonces, esta magnitud física del calor específico, en cambio, lo vamos a representar por la letra minúscula C. Muy importante, pese a que hemos hablado del calor, yo les decía la clase anterior que el calor se representa con la letra Q. Con la letra Q. Entonces, hay una ecuación o una aproximación matemática que relaciona la transferencia del calor y el cambio de temperatura. Y ya lo voy a poner en pantalla. Ahí lo tienen en pantalla. La ecuación es masa por la C pequeña, que en este caso es el calor específico, y el gradiente de temperatura o delta T. Entonces, hace unos instantes estábamos hablando del calor específico. Y un experimento que llevó a afinar este concepto estuvo relacionado cuando se subió 1 grado Kelvin de 1 kilogramo de agua para transferir 4190 joules. Entonces, el calor específico o el cálculo del calor específico como tal del agua es de 4.190 julios sobre kilogramos grados Kelvin. Y experimentalmente este valor nos lleva a afirmar que para subir la temperatura en 1 grado de 1 kilogramo de hierro, por ejemplo, es necesario 462 joules. O lo que también significa que tengo un calor específico de 462 joules sobre kilogramos grados Kelvin. ¿Cuál es la fórmula del calor específico o de la C minúscula como tal? Entonces, para hallar en cambio el calor específico de una sustancia, lo que hacemos es calcular su masa M, y la capacidad calorífica, que no es otra cosa sino la cantidad de calor que puede absorber una sustancia. Entonces, el calor específico es igual a la capacidad calorífica dividido para la masa. Ahora, estos valores del calor específico tienen que medirse, porque normalmente
involucran valores representativos del calor específico destinados a cada sustancia o que tiene cada sustancia. De hecho, hay hasta una tabla de calor específico. Eso lo pueden ustedes investigar o buscar. De hecho, va a quedar también como tarea, ¿no? Entonces, hay valores de calor específico. Recuerden que yo les hablaba del experimento de subir un grado, sí, de transferir 4190 joules y subirlo en un grado Kelvin. Yo les había estado hablando de esto. Entonces, siempre se hace todos estos experimentos con el líquido patrón, que es el agua. Eso también ya lo hemos venido conversando. Pero sin embargo, cuando hablamos de calor específico y hablamos de otra sustancia, pues ahí nosotros podemos ver que el calor específico del agua es 5 veces mayor que la del vidrio y 10 veces mayor que la del hierro. Entonces, esto me permite concluir que se necesita 5 veces más calor para elevar el agua como tal de una cantidad determinada de la del vidrio y 10 veces más con respecto al hierro. Voy a mostrarles la tabla. Ahí tenemos un listado corto. Pero sin embargo, como les dije, estos son solo referenciales, por cuanto hay tablas más completas en los libros de física, de hecho, con respecto a los materiales. Y tenemos valores de calor específico determinados con las unidades joules sobre kilogramo y por grado centígrado. Hay dos columnas al final. Alguien va a decir, bueno, ¿y cómo es esto o cuál es la aplicación? Simplemente es la aplicación de factor de conversión. Tengo un valor en joules sobre kilogramos y tengo un valor del calor específico, pero en kilocalorías sobre kilogramo. Esa es la diferencia entre las dos últimas columnas. Pero de ahí solo se trabaja con un calor específico. Nada más. Y va de acuerdo a cada sustancia. Por ejemplo, ahí el cuadro le habla del aluminio, del amianto, del hormigón, del cobre, del vidrio, del oro, porque normalmente son los materiales más empleados para poder hacer cálculos de calor, ¿no? Entonces, el calor específico o los calores específicos que involucran a los gases, obviamente esperan que se mantenga constante la temperatura, que se mantenga constante y que haya valores normales en cuanto al volumen y a la presión. Ahí tienen ustedes todo el listado completo, ¿no? De calor específico de la sustancia. ¿Hacia dónde quiero llegar mostrándole esta tabla? En los problemas puede que no le den el calor específico del material. Pero si usted tiene estas tablas y las tiene a la mano, como es lo que se espera a partir del día de hoy,
yo puedo desarrollar los problemas y el problema no necesariamente tendrá que especificarme el calor específico del material, sino que si se tratan de recipientes o depósitos hechos de aluminio, puedo calcular el calor específico empleando la tabla, ¿no? O el calor, desarrollar cálculos de calor empleando esta tabla, en donde ya nos define una de las variables de la ecuación del calor, que es el calor específico. Entonces, el calor específico, tal como lo hemos venido explicando, también depende de la temperatura. Así que, nosotros tenemos también una ecuación en la cual encontramos que el calor específico es igual a 1 dividido para m y multiplicado por el delta Q sobre el delta T. Ahí la tenemos en pantalla. Hay una diferencia importante con otro concepto, que es el calor latente. Entonces, por definición, el calor latente es la cantidad de calor que se ha transferido a una unidad de masa de una sustancia para cambiar su estado. Y hay dos tipos de calor latente. El uno es el calor latente de fusión y el otro es el calor latente de vaporización. Entonces, el calor latente de fusión es la cantidad de calor que debe ser transferida para que un sólido cambie de estado, ¿no? Y por supuesto, del estado líquido, sí, del estado, en el caso del calor latente de vaporización, es transferir la energía del líquido que pasa al estado gaseoso. Y el de fusión, en cambio, es del sólido que pasa al líquido. ¿Cuáles son las siglas de este par de calores latentes? En el caso del calor latente de fusión es LF. Y en el caso del calor latente de vaporización es LB. Ya también hay definido el calor latente del agua, ¿no? Que es el líquido patrón. Entonces, el calor latente de vaporización del agua es de 2260 Joule sobre kilogramo. El problema a continuación solo va a quedar en pantalla, porque como les expliqué, el día jueves vamos a ver ya problemas sobre esto. Pero esto es un ejemplo, ¿no? Se habla de una olla de aluminio que tiene una masa de 0,500 kilogramos en una estufa y 0,250 litros de agua y se calienta, ¿no? Esta agua. Y va desde una temperatura de 20 grados a 80 grados. Entonces, en el problema le preguntan cuánto calor necesita y luego qué porcentaje de calor se utiliza para aumentar la temperatura de la olla y del agua. Entonces, hay una diferencia de temperatura.
de 20 grados a 80 grados. Por lo tanto, la temperatura final es 80 y la temperatura inicial es 20 grados. De ahí sale el cálculo de los 60 grados centígrados que ustedes ven en pantalla. Luego lo siguiente que es necesario calcular es la masa del agua. La densidad del agua nosotros ya la tenemos definida porque como líquido patrón y de acuerdo al sistema MKS es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, un litro de agua normalmente tiene una masa de 1 kilogramo y la masa de 0.250 litros es la del agua. Entonces, cuando se quiere calcular el calor transferido al aluminio y el calor transferido al agua, yo aplico de la siguiente manera los datos. Entonces, en el literal 3, yo tengo el cálculo del calor transferido en el agua. Entonces, ese Q, que es el calor transferido al agua, es la masa, que es 0.250 kilogramos, por mi calor específico. Recuerde que ese 4186 julios es el calor específico del agua. El calor específico del agua. Y el delta de temperatura que ya sabemos que ha cambiado de 80 a... Ha cambiado de... Sí, de 80, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados. De ahí se obtuvo el valor de 60 grados centígrados. Y de ahí, muy importante, el cálculo del calor transferido al aluminio, debo obligadamente usar la masa del aluminio. Para este problema me estaban diciendo que la olla de aluminio es de 0.500 kilogramos. Y me definieron también la masa del agua, ¿no? Que era de 0.250 litros de agua. Entonces, esa es la razón por la cual yo uso en la primera ecuación de calor la masa del agua, que es 0.250, y en el literal 4 uso 0.500 kilogramos, porque esa es la masa del aluminio. Con respecto al calor específico, yo debo de remitirme a la tabla para poder buscar cuál es el calor específico del aluminio. Y en mi tablita yo tenía registrado que el calor específico es de 900 julios. ¿Por qué uso los julios? ¿Y por qué no uso la kilocaloría? ¿Cuál es la razón de esto? Pues esto tiene que ver con luego la simplificación y la armonización de las unidades. Entonces, con una masa del aluminio de 0.500 kilogramos por 900 julios sobre kilogramo y por la diferencia de la temperatura, que es 60, todo eso multiplicado da 27 kilojulios. En el caso de calcular el calor transferido al agua, dio como resultado 62.8 julios.
Ya voy a enseñarles la tablita. Vamos a subir un momento para que usted compruebe que siempre esta tabla es importante de aquí en adelante cuando vayamos a calcular el calor. Ahí tenemos en pantalla el valor del aluminio, el calor específico, que es julio sobre kilogramos grados centígrados. Entonces, ¿cuál es mi conclusión a todo esto? Que hay una diferencia entre el calor y la temperatura. Hay una diferencia importante y no podemos confundir calor con temperatura. Porque el calor es un proceso en donde se transfiere la energía. Ese es el calor. Y en cambio la temperatura es el movimiento interno de los átomos o de las moléculas de un cuerpo o de una sustancia también. Y ese señor Henry Moreno ya se conecta casi al final. Bien, entonces yo le decía que la temperatura, en cambio, tiene que ver con la medida del movimiento interno de los átomos o de las moléculas. De tal forma que a mayor movimiento interno de las moléculas del material, yo tengo mayor temperatura. La temperatura ya sabemos, ¿no? Que se puede medir en escalas grados Kelvin o grados Celsius o grados Fahrenheit. Pero para este caso voy a preferir temperaturas en grados centígrados. ¿Por qué? Porque cuando yo armonizo en la ecuación, y ahí ahora sí voy a regresar a la ecuación, yo tengo una diferencia de temperatura de esa olla con el agua de 60 grados centígrados. El problema así me lo definió. Entonces, cuando yo voy a usar o voy a buscar el valor del calor específico transferido al agua, yo debo de usar aquel valor de calor específico, pero con grados centígrados y con kilogramos como tal, para poderlo simplificar. Entonces, en el primer caso del calor transferido al agua, el resultado es 62.8 kilojoules. Por ende, es lo mismo que hago cuando calculo el valor del calor transferido al aluminio. Obviamente, para que esto no quede desagregado, se hace el cálculo total transferido. Entonces, cojo o tomo el valor transferido al agua y lo sumo con el calor transferido al aluminio. Mensaje final, señores. Cuando tenemos el calor como tal, debemos de calcularlo para cada uno de los cuerpos. No puedo asumir el mismo calor para todo el sistema. No puedo, porque inclusive el sistema tiene un valor de temperatura diferente al de los cuerpos o del contenidos en ese sistema. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, antes de hacer la foto de la clase, voy a hacer unas preguntas. ¿En qué se diferencia el calor de la temperatura? Anaray. Señorita Anaray. Dígame, máster. ¿En qué se diferencia el calor de la temperatura?
¿Qué los hace diferentes? Ya le digo más. Yané Vergara, ayúdele por favor. ¿Qué hace diferente el calor de la temperatura? Que la temperatura se expresa en grados, Perdón, no le escuché bien. ¿Qué cosa? Que la temperatura es variable, Miss. El calor también es variable. Por térmica, mientras la temperatura se ocupe más energía o molecular. Esa es una mejor respuesta. El calor es un proceso de transferencia de energía. Térmica, ajá, que mientras la Y temperatura la ocupa más. temperatura, en cambio, es el movimiento interno. Es el valor o es la medida del movimiento interno de los átomos o las moléculas que hay en un cuerpo determinado. Esa es la diferencia. Otra pregunta. Mire eso, John Garcés recién entra. Ya cuando se va a hacer la foto del curso. Otra pregunta. ¿Cómo se da la transferencia de calor? ¿Se da de mayor temperatura hacia la menor temperatura o de la menor hacia la mayor? Carmen Ortiz, De la menor hacia la mayor. de la menor a la menor, no, ahí hay un error. Eso no es cierto. Jocelyn León, Buenas tardes, mi vida. ya Jocelyn, ¿cómo se da el proceso de transferencia de energía? ¿Se da de mayor a menor o de menor a mayor? De menor a mayor. No. Damaris Pesantes, De mayor a menor. de mayor a menor, correcto. Entonces, ¿cuál es el punto importante de la transferencia de energía? ¿Cuando estos cuerpos están separados o cuando los cuerpos están unidos? Alexis López. Repíteme la pregunta, Miss. Alexis López. Eh, Buenas tardes, repíteme la pregunta. ¿Cuándo se da el punto más importante en la transferencia de calor? ¿Cuando los cuerpos están separados o cuando los cuerpos están unidos? Cuando están unidos. Cuando están unidos, así es. ¿Por qué? Porque entonces, al momento de estar unidos, ahí se produce esa etapa de equilibrio térmico. Hay equilibrio térmico entre el que tiene mayor temperatura con el que tiene menor temperatura. Bien, vamos a dejar hasta ahí, los conceptos, por favor. Enciendan la pantalla para poder hacer la captura. Están conectadas 32 personas. Abran las pantallas, abran por favor las cámaras, señores.
Ya están conectados Félix Aguirre Lor, Ana Aray, Alicia Banchón, Cristel Sandumbide, Dayana Holguín, Jessica del Pozo, Yarisa Dumes, Emma Sánchez, Esmeralda Gamboa, Gabriela Alvarado, John Garcés, Gloria Banoni, Intria Guanchundia, Jaime Santana, Yane Vergara, Kenia Luis, Jocelyn León, Lice Cervantes, Alexis López, Manuel Monserrat, Henry Moreno, Carmen Ortiz, Damaris Pesante, Pincay Villasí, Estefany Pino, Ponce Madelín, Rosado Mera, Toala Cañarte, Vélez Bustamante, Raúl Villafuerte, José Villegas y Zambrano Moreno. Máster, buenas tardes. Máster, hola. Bien, vamos a dejar hasta acá, hasta aquí la clase. Máster, Sí, buenas tardes, máster. Máster, lo que pasa es que quisiera comunicarle dos pequeños inconvenientes. Bueno, que tuvieron dos compañeros. oiga, pero yo no, está hablándome el señor Pincay, ¿verdad? Claro, correcto, ¿Y por máster. qué cuando yo le pregunto durante la clase algo, usted no abre el audio? Disculpe la pregunta. Es que no es acerca de la clase, es acerca de, para indicarle de que dos compañeros no supieron conectar a Ya, pero clase. cuando yo le pregunto algo, por cortesía, usted debe de abrir el audio. Pero usted no me ha preguntado nada, máster. Por supuesto que sí. Yo siempre al inicio de la clase le pregunto a usted, ahí a los compañeros que confirmen audio, y usted nunca responde, y es la tercera vez que ocurre lo mismo. Mm, la verdad que hoy día no la escuché, máster, porque ya entré un poquito tarde, Y las otras sinceramente. veces Pero tampoco. no, las otras veces sí le he respondido. No, no responde. O sea, la persona está tomada en pantalla, pero recién, ya cuando vamos a finalizar, aparece. Eso es lo que ha pasado con la persona. Ya vamos a finalizar. Aparece cuando ya vamos a tomar la foto de la clase. La respuesta que le puedo dar es que igual todo toma en pantalla como ya ustedes lo habrán notado. No, Entonces, claro, máster, si está la bien. siguiente ocasión esa misma persona vuelve a aparecer igual, simplemente yo no le voy a registrar las asistencias. Así de sencillo. Porque solo aparece cuando ya le van a tomar la foto de la clase.
Y entonces los demás también tendrían que hacer lo mismo, pues, ¿no? Sí, ya lo hemos conversado, señor Pincay. Bueno, vamos a hacer hasta ahí la clase. Muchísimas gracias y cerramos la grabación. Hasta el día jueves creo que nos toca. Ah, no, al miércoles nos toca.